Queridos amigos del ADN de la historia, es un inmenso placer estar una vez más con ustedes. Me acompaña mi querida Isabel Revuelta. Hola, ¿qué Y tal? mi querido Alejandro Rosas, que no me da la mano, pero lo quiero de todas maneras. Estamos desde el Instituto Mora, aquí en pleno corazón de Mixcoac, este lugar espectacular, y vamos a hablar de un tema controversial, el Día del Padre. Porque hay padres buenos y padres malos. Venga. Generalmente son buenos, ¿no? No. Ah, ok, bueno, ya vamos a empezar. Me encanta. No, el Día o sea, del como- Padre, el festejo. Oye, un festejo que siempre ha estado como subeditado a que no, siempre se festeja más el Día de las Madres. Eso sí. Y sí, tienes razón. Y entonces ahora que estaba yo haciendo una pequeña investigación de dónde es que en México festejamos el Día del Padre, y encontré dos historias. No sé ustedes cuál de las dos les parece más cierta. En 1909, en los Estados Unidos, una mujer de apellido Smart quería, y de nombre Sonora, qué chistoso. Sonora Smart. Tiene un nombre de banda de rock. ¿Qué tal, no? Quería hacerle un homenaje a su veterano padre de la Guerra de Secesión, porque le parecía que el sacrificio que había hecho su padre de ser un hombre de guerra, un hombre viudo, porque la madre muere, fue el mejor de los padres para ella y sus hermanos. Y entonces quería hacer un reconocimiento y busca en el gobierno estadounidense que la fiesta se empezara a celebrar. En México no llegamos a esta celebración sino hasta 1946, que se declara el tercer domingo de junio para festejar al Día del Padre. Pero por ahí hay otra de los años 60 con el presidente Johnson, con la misma, teoría de recuperar un día para decirle a esa figura de la familia, a esa figura paterna, pues que gracias por todo. ¿Ok? Vivimos en un país de padres ausentes. Las madres de familia son las que llevan la casa en un altísimo porcentaje y los padres se desentienden muy rápido de los hijos. O sea, yo tuve la inmensa fortuna de tener un par de padres, padre y madre, maravillosos, pero el resto de mi generación era de padres ausentes, ¿eh? Y esto es una constante desde hace muchísimos años. No, claro, y además, por ejemplo, el Día de la Madre se especificó desde, me parece que en 1922, como el 10 de mayo, ¿no? Ya el hecho de que te lo pongan en el tercer domingo de junio, que así yo desde niño me acuerdo que mi mamá decía, no, pues vamos a celebrar a su papá el tercer domingo de junio, pues podía ser variable, ¿no? Ahora es el 15 de junio. El 15. El 15 de junio, domingo. Y lo que pasa es que yo creo que efectivamente el padre siempre se convirtió como en un proveedor, y lo puedes ver en la historia, en la literatura, en el cine. Es una figura dura, siempre áspera, rígida. Quizá hoy ha cambiado mucho la visión de lo que es un papá, pero yo creo que sigue habiendo los mismos demonios y los mismos ángeles que puede ser un papá, ¿no? El papá que puede estar presente y que se desvive para estar, para acompañar y todo, y el otro al que verdaderamente le importe un comino, o que simplemente porque soy tu padre, ejerza la autoridad de una manera déspota y cruel. Claro. Y entrar ya, digamos, en esos arquetipos del famoso patriarcado, donde son esos padres inamovibles, con una autoridad, más bien un autoritarismo dentro de la familia que de verdad destruía familias enteras, empezando porque a las mujeres incluso esos padres no las dejaba estudiar, había una diferencia de género marcadísima, a los hermanos varones se les permitían cantidad de libertades, oportunidades en la vida, podían estudiar, las mujeres no. Pero yo creo que si esta es una fiesta, digamos, es una celebración ya de finales del 19, principios del 20, yo creo que ya estamos, digamos, en una sociedad que está paliando esos elementos de patriarcado y demás. Y reconocerle a esos padres que sí están presentes, que no se fueron por los cigarros y no regresaron jamás, y que realmente hacen frente a ese papel de educar, de guiar, de estar presente. De querer. O sea, es que ahí es donde empieza todo el problema. La historia de los padres en este país son padres, o déspotas terribles. Pienso de repente
uno de los peores padres de la historia del cine nacional. Es Gabriel Lima, interpretado por Claudio Brook en la maravillosa película de Arturo Ripstein llamada El Castillo de la Pureza. El Castillo de la Pureza. Un padre que se dedica a vender veneno para ratas y que considera que el mundo real es perjudicial para sus hijos, entonces los encierra. Es una historia cierta. Brutal, Ripstein sí. se basa en esta historia cierta y tiene encerrados a su familia durante más de 20 años. Es un padre que no permite que ni se asomen a la ventana, ¿no? y que se hace lo que él dice. Yo recuerdo haberla visto, es del 72, yo la había visto en 75 por ahí, y salí del cine aterrorizado de que existieran padres como ese. Oye, Brutal. pero fíjate, ahorita que mencionabas ese, para mí el que me impresionó a muy corta edad, porque la vi ya en el Canal 2 seguramente, es Don Cruz Treviño de La Oveja Negra, Fernando Soler, y No desearás la mujer de tu hijo, con Pedro Infante, porque ahí el papá se la pasa abofeteando al hijo, o sea, Pedro Infante, las dos películas, y no le permite nada, le permite, cuando él dice, puede fumar, hijo, ¿no? Y entonces fuma, no fume delante de mí, y le da un cachetadón, o sea, lo tiene totalmente como perico a toallazos a Pedro Infante, porque realmente la devoción no le puede cuestionar, no le puede hacer nada, no le puede decir nada a su padre hasta que finalmente lo confronta, pero es de una violencia que quizá era padrísimo ver a Fernando Soler en un extraordinario papel en esas dos películas junto con su hermano Andrés y Pedro Infante, pero verdaderamente es aterradora la relación que ves ahí y que no es algo extraño. No, claro. Es decir, no es algo que se inventó alguien, es algo que podía estar en medio. Sí, no, y además era una sociedad que lo replicaba. Aunque fuera ya siglo XX, estaban en muchísimos lugares en México rurales, todavía se llevaba a rajatabla un padre como ese. Y estoy pensando también en o sea, ya es un siglo XX en el cine, pero está hablando de épocas anteriores. Por ejemplo, esta historia recurrente que le puedes llamar el derecho de nacer, porque además es una historia que también se hizo en el Caribe, son esos atavismos y esas cosas terribles que le sucedían a las mujeres. Tú te quedaste embarazada y la afrenta es para mí tu señor padre. O sea, le importaba muy poco si la hija, si era la vergüenza y era una afrenta directa al padre. Entonces, no me importa, lo que hago es que regalo a tu hijo. ¿Y cuántos guiones cinematográficos no tenemos con ese? Incluso esta telenovela, el famoso Derecho de Nacer, ya luego las versiones eran que porque si era por racismo, todavía peor, inadmisible, imagínate. Pero sí, en esta figura de un padre que existió durante siglos. Y que sigue existiendo, por ahí están por ahí en la calle. Aunque sí, no han desaparecido. No está extinto. O sea, que ahora está extinto. Que ahora puedas tú hablar más del tema del patriarcado y demás, esa es otra cosa. Lo cierto es que yo creo que la sociedad sigue enquistadísima en el asunto del patriarcado, los papás que no pagan las pensiones, que abandonan y demás. Y por otro lado, lo que ahora sí vemos mucho es esta idea de la nueva paternidad, donde el padre incluso puede pedir días de cierto descanso cuando tiene un hijo con su esposa, el primero, el segundo, el tercero, o sea, como la cuarentena que de pronto les dan a las mujeres que están trabajando. Para cuidados paternales se llaman ahora. Exactamente, ¿no? Pero al final, mira, siempre habrá historias. Yo creo que la relación padre-hijo es muy compleja y muy difícil. Tiene otra dinámica totalmente que la relación hijos-madre, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Pero, por ejemplo, así, al vuelo de los personajes que a mí me gusta, como a pesar de las circunstancias, pues hicieron ahí más o menos lo que pudieron con sus hijos. Mira, Morelos con Juan de Pomuceno, aunque luego terminó trayendo a Maximiliano, esa es otra historia. Pero él como padre quedó muy bien. Lo cuidó mucho. Bueno, y fue el primer orgullo de mi nepotismo, porque acuérdense que lo nombra general durante el sitio de Cuautla a su hijo de 12 años, que tenía una compañía que se llamaba Los Emulantes, porque emulaban lo que hacían el resto del ejército. Y luego lo manda a Estados Unidos porque pues ya veía que la guerra estaba difícil, lo manda a estudiar, ¿no? Pero como que, obviamente, siendo un sacerdote, no podía vivir con la mamá, entonces él
lo acompañó en muchas partes de la Guerra de Independencia. Y no lo reconoció como tal, porque es Juan N. Almonte, el apellido pero de la madre. Estuvo a su lado y se encargó de custodiarlo hasta Estados Unidos. Un buen padre, un poco ausente, pero buen padre, Benito Juárez, pues, ¿no? Juárez siempre estuvo pendiente, se desvivió, a pesar de su huida, la huida de la República, pues, hacia Paso del Norte. Todo el tiempo estuvo en contacto, todo el tiempo intentaba tener esta relación cercana con los hijos, ¿no? Claro, Juárez y Juárez, pero antes de estar completamente de acuerdo contigo con lo de Juárez, a diferencia de Miguel Hidalgo, que también era un cura, que también tuvo hijos incluso, un chiquito también, no tiene esta actitud que sí tuvo abiertamente Morelos con respecto a Juan Nepomuceno. Y que llegó, llegó a tener esta figura, o sea, sentirse tan orgulloso de ser el hijo de Morelos, que por eso es que la historia le permitió hacer tanta tropelía. Bueno, y te voy a decir una cosa, yo de todas maneras sigo poniendo en duda que haya tenido hijos Hidalgo, porque en su juicio Morelos sí reconoce que tenía 2 hijos con Brígida Almonte, sí. La hija, Guadalupe me parece, y Juan Nepomuceno. Ante la misma pregunta que le hacen Hidalgo, con unos años antes, en el mismo proceso eclesiástico con el cual iba a salvar su alma, ante la pregunta de si tenía hijos, él dice que no. Oye, Carlos Herrejón Peredo, que es el gran biógrafo de Hidalgo, y dice que en ese juicio ya no podía con más, digamos, con más carga, con más cosas, y le parecía que iban a vivir mucho más tranquilos. Esos hijos que tuvo, fueron 3 hijas, y primero un niño y una niña, que por eso quizá no haya dicho que lo tenía. Incluso todavía hay actualmente en el territorio nacional gente que dice que es descendiente de Hidalgo. Pero Benito Juárez, ¿qué padre más maravilloso cuando consuela por carta a Margarita Maza y le dice: deja de llorar por Pepe y por Toño, fuiste la mejor de las madres, nos dieron la maravilla de estar con nosotros, y eso me parece pero más un tamaño de papá maravilloso. Que no se sintiera culpable, creo que eso es lo más importante que dicen las cartas. Y obviamente el hecho de que tú escribas un pequeño libro que es casi un folleto que se llama Apuntes para mis hijos, te habla de lo importante para él era transmitir cierta experiencia de su vida de Juárez a sus hijos, ¿no? No se vayan, vamos a seguir hablando de padres buenos y de padres malos en la historia, en el cine y en la literatura. Ven a la gran venta nocturna. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. Y estamos de regreso aquí en el ADN de la historia hablando de los padres en la historia. Y como nos gusta siempre hablar de cine y de esos personajes, un padre que a mí me parece fantástico, a lo mejor piensan que es demasiado infantil, pero no, para mí ha tenido un peso importante en los últimos años, que es el padre del Rey León. Lo que significa Simba, para Simba, lo que significa Mufasa. Vean la película, no estoy echándole a perder, es una película que ya tiene muchísimos años, pero lo que realmente significa el orgullo que puede tener Mufasa a través del hijo. Por eso, pero es la representación humana de la paternidad. Obviamente. Sí, por supuesto. Y lo va a salvar a la costa que sea,
con su propia vida, con ese sacrificio que además todo el mundo llora, mis hijos lloraron, y me parece una escena preciosa. No lloré porque no la he visto, pero bueno. Bueno, es el máximo sacrificio y te das cuenta que está vinculado a la identidad, está vinculado a preservarse, y ese orgullo que le da al cachorrito que no lo entiende hasta que ya es grande y hasta que lo comprende con esa figura, pues me parece interesante. Contrapuesto a un padre terrorífico que sí era todo el amor por sus hijos, pero los enseña a ser los más crueles criminales, que es El Padrino, Corleone, el gran padre del cine. No, pero no. Es malo, malísimo. Simplificación. Sí, hay una idea muy clara ahí de la paternidad y de la familia para Don Corleone. ¿Y te parece buena la paternidad de Don Corleone? No. Es más complicado. Exactamente, es mucho más complicado. Para Don Corleone lo más importante es la familia. Sí. Y haría cualquier cosa por sus hijos. Él nunca, yo no recuerdo en las 3 películas que él haya dado una orden directa a alguno de sus hijos para que hiciera algo terrible. Todo es sobreentendido. Pero sabía que sus hijos los estaba llevando por la universidad del mal. No, porque acuérdate, es que necesitarías un redescubrimiento del Padrino. A ver. Acuérdate que Michael Corleone en El Padrino, él no quiere tener absolutamente nada que ver con... Sí, de Michael me queda claro. Y termina siendo el jefe. ¿Por qué? Porque el que era el heredero es Sonny, que es todo atrabancado, por eso termina siendo asesinado ahí en la caseta de peaje. Y el otro, que el mayor, que es bastante gris, que es Fredo, pues no tiene ningún tipo de presencia importante. Entonces, yo creo que más bien lo que hace Don Corleone, claro, es la mafia, claro que son criminales, pero no hay es decir, no te estoy transmitiendo el asunto de vamos a delinquir siempre, sino al contrario, lo que va tratando de hacer después Michael Corleone, porque las circunstancias lo llevan a tomar, digamos, la cabeza de la familia. La ametralladora, ok. No, es el momento en que él mata al jefe de policía y Sí, pero el papel del padre, cuando tú lo ves en la boda de la hija, en lugar de estar bailando con la hija, claro, estoy metiendo obviamente el presentismo, en lugar de estar bailando con la hija. ¿Baila con la hija? 2 segundos, nada. Y a la esposa casi que ni la fuma. Y entonces se va al despacho con toda la bola de hombres malos, malísimos todos. A que le besen la mano, a hacer los negocios. Sabía perfecto que sus hijos... claramente cómo no ha entendido absolutamente nada de las sagradas escrituras que es El Padrino. No, le doy una lectura. A mí me encanta El Padrino, me encanta. Pero no se me hace un buen padre. Yo digo que se llama destino manifiesto. Lo que le sucede a Michael es destino manifiesto. Pues claro, o sea, redondito. Pero, perdón, porque si no vamos a hablar del Padrino durante horas. Claro. Dijiste una frase ominosa en este país, que es el orgullo de mi nepotismo, que lo dice José López Portillo cuando nombra subsecretario a su hijo. Increíble. O sea, y además se siente muy orgulloso de ello. El único mérito que tenía ese muchacho era ser su hijo, y esto tampoco me parece terrible, pues. Claro. Es que, a ver, pueden maquillar el nepotismo como quieran, pero al final el hecho de que tú metas familia en tu círculo cercano del poder cuando eres una figura pública, ahí ya está frito el asunto. Incluso Madero no tuvo hijos, pero cuando él designa a su tío Ernesto Madero y a su primo Rafael L. Hernández, secretario de Hacienda y secretario de Gobernación, le dio, perdón la expresión, en el Día del Padre, le dio en la madre a su gabinete, porque incluso el propio Gustavo, su hermano, le decía, son más porfiristas que don Porfirio. Sí. Y cuando le preguntaban, oiga, pero ¿qué opina de que pues, uno mete a sus familiares? Los metí porque los conozco y sé que no van a robar. Eso no es suficiente. Por supuesto. Debe haber una ética en términos en contra de ese nepotismo. Claro. Que es diferente el caso, por ejemplo, de Allende. Allende, que era un hombre convencido de que este virreinato, los criollos debían ya tener un gobierno autónomo y por el cual lucha y se lanza a las armas. Su hijo, Indalecio, un jovencito de 16 años, le sigue, pero era un niño que ya también tenía un entrenamiento militar. También había tenido tiempo en esa milicia de los dragones de la reina en el virreinato, y entonces como que era algo natural, me pongo la bandera de mi padre y me voy con él al fin del mundo. Y claro, justo cuando les ponen en Acatita de Batán, en Chihuahua, les ponen el 4, donde son agarrados. Coahuila, en las glorias de Acatita de Baján. En Acatita de Baján, Coahuila, cuando son hechos presos, Hidalgo y Allende, que estaban huyendo al norte,
Indalecio pone el cuerpo y una bala le atraviesa el corazón y muere en los brazos de su padre, de Ignacio Allende. Eso es un padre de la historia que a mí me gusta mucho. Y yo creo que ahí no hay nepotismo porque efectivamente él sigue la carrera militar y no es lo mismo tú en un cargo de elección, ya sea popular o designado. A tiempos revolucionarios. Claro, por supuesto. De revuelta. Sí. Perdón, me quedé pensando en un padre que a mí me encanta, sublimado, o sea, llevado a extremo, que es Gumaro Pérez, en La familia Pérez, interpretado por Joaquín Pardavé, película de Gilberto Martín Solares, en que hace todo, endeudarse, o sea, todo por el bienestar. Oye, aguantar de a sus Sara hijos. García. Y es que ahí es donde se contraponen los papeles. Es la primera vez que una madre se comporta así, como se comporta ella, ¿no? Exigente, bla, bla, bla. Y él es un personaje maravilloso, Gumaro Pérez. Y fue dando un cambio ese rol de la paternidad hasta llevarlo también a la caricatura, que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en Gutierritos, que por sus hijos soporta absolutamente, interpretado magníficamente por Rafael Banquels. Pero está un poco hecho a partir de este Gumaro Pérez, ¿eh? Por supuesto. Un hombre apocado. Sí, dominado por la mujer. Que ella era otra vez terrible. Terrible. Una mujer hermosísima, Elvira Quintana, que se casa con él porque Elvira, sí, la que se puso rellenos, no Rosita, Elvira. Es Elvira Quintana, en Gutierritos. No, la que se casa con Gutierritos es Elvira, que es guapísima en la película y que dice, yo te di oportunidad de que te casaras conmigo porque pensé que iba a tener gran cantidad de materiales y cosas materiales y demás. Y él aguanta por los hijos, él realmente se deja hacer todo por los hijos en esa paternidad, pero yo siento que está haciendo la sociedad también una burla de esa apertura con respecto a que el padre sea presente. Yo recuerdo muchísimo... María Teresa Rivas es la esposa. Pero yo digo la película. Es la película, yo nunca la vi, Gutierritos. Hay una película de Gutierritos, sí. La telenovela es Rafael Banquels, María Teresa Rivas, Mauricio Hay una García. película. La película es también Rafael Banquels, ¿no? Sí. Yo no recuerdo con la Elvira. película. Es más breve y... Elvira era guapísima. Una cosa hermosa. Y muere porque se pone rellenos. Oye, pero fíjate, antes de seguir, a mí me gustaría recuperar otro personaje histórico, escritor, poeta, Juan de Dios Peza. Es poeta de finales del Porfiriato, que originalmente él escribe sobre romances históricos y la patria y demás. Pero curiosamente, yo no he podido dar los motivos por los cuales su esposa lo abandona y le deja a los hijos. Entonces, de pronto, todo lo que él era, pues, esta poesía patriótica, erótica que tenía y eso, la convierte y entonces le llaman el poeta de la patria y el hogar, porque empieza totalmente a dar un giro para procurar, tiene 2 hijas y otro hijo, me parece, otros 2 varones, y realmente te vas a dar cuenta cómo va cambiando todo, y tiene un poema bellísimo de donde él, a través de lo que va contando, cuenta cómo entrega al final a su hija para el matrimonio. Y entonces yo, desde que te cargaba, que es un romance de los que él publica, te digo, en este tipo de obras que las tiene, por cierto, Porrúa, y realmente siempre pasó la historia como el poeta del hogar, desde la perspectiva del padre abandonado en el Porfiriato. O sea, es rarísimo un caso así, ¿no? Qué raro, pero qué bonito, sí, Fíjate, por supuesto. Buen padre, Juan Rulfo. Juan Rulfo, que vendió llantas, tuvo todos los trabajos posibles, sus hijos lo adoran y lo robaba horas al sueño para poder escribir sus maravillosas obras, pequeñas, pero fundamentales para la historia de la literatura del siglo XX. Me encanta Juan Rulfo, me encanta. Oye, perdón, es que voy a incendiar aquí, bueno, a lo mejor no. Sí vas a incendiar. La figura de Hernán Cortés como padre. Qué insospechado que un conquistador, que un hombre con esa carrera brutal y tremenda, haya sido tan sensible con lo que tenía en la época de dejar amparados legalmente, que era lo que más le importaba a él, a los hijos que tuvo. A Martín. Primero, por supuesto, a Martín Cortés Malinche, que es el que tuvo con doña Marina, pero también a la hija que tuvo con Tecuichponcin, la tiene siempre como si fueran los hijos
perfectamente bien amparados. A mí eso me llama mucho la atención. Pero del es el padre personaje. proveedor, no es el padre presente. No es el padre de ven, hijito, te voy a contar. Obvio, no, para nada. Pero ni siquiera eran así los otros, tampoco él recibió. Los padres no se estiraban a lo que pensamos ahora. Me parece que cumplió con lo que tenía que cumplir. Pues no, a mí me parece que cumplió más de lo que debía de cumplir, porque por eso se me hace como... podía haberse desentendido, fácilmente. Era el gran jefe, pues. Me llama la atención, digamos, ¿no? Hernán Cortés como padre. Sí, el cine, la literatura está llena de padres buenos y de padres malos. Cuéntenos ustedes cómo es su padre, cuál ha sido su relación. ¿Generó en ustedes educación sentimental? O sea, no solamente proveyó educación formal, sino educación sentimental, se fue al cine. ¿Tu mejor recuerdo con tu papá? Cientos de recuerdos buenos. Uno, carretera a Acapulco, y de repente dijo, mira, un letrero que decía iguanas. Los niños nunca han visto iguanas, y se rompió el eje del coche, y acabamos caminando a un pequeño poblado de tejabanes, y le preguntó a un señor, ¿las iguanas? Dice, aquí es iguanas. O sea, no había iguanas, pues así se llamaba el pueblo. Pero pasamos 2 días espectaculares en iguanas, compartiendo con la gente del pueblo. Así era mi padre. Era una maravilla. ¿Tu mejor recuerdo hasta el momento? Igual tengo 17,000, pero cuando nos fuimos él y yo juntos solos a París en el 2012, primero le dije, acompáñame a Bélgica a ver la Fórmula 1 y te invito una semana en París porque traía mucho el rollo de querer regresar. Nos la pasamos increíble. Hablamos muy poco porque él es de pocas palabras, pero bebimos mucho, caminamos mucho. O sea, fue una cosa increíble todos esos. Fueron como 8 o 10 días más o menos padrísimos. ¿Tú? Y mi mejor recuerdo con mi papá ya murió, cuando entré a trabajar a la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural de Conaculta, en el Palacio del Marqués del Apartado. Mi papá venía a visitarnos a México y entonces le encantaba ir a comer a donde yo estaba, en el centro histórico, y lo recuerdo caminando en el Zócalo, diciéndome una cosa muy linda, y me decía, qué bonito que ya tienes trabajo. El tema es que cuando uno tiene trabajo no tiene tiempo para disfrutar, y cuando tienes el tiempo, que eres joven, pues no tienes el trabajo y el dinero para poder disfrutarlo. Y le gustaba muchísimo comer en un restaurancito que se llamaba Hotel Catedral, en el Hotel Catedral, que está el pasaje Catedral, el menú de no sé cuántos tiempos, y lo recuerdo con muchísimo amor y muchísimo cariño, porque hablábamos de lo que a mí me gusta, de los edificios, de la historia. Es mi mejor recuerdo con mi papá. El mejor recuerdo que tienen de sus padres. Coméntenlo. Estamos aquí para escucharlos. Mándenos el mensajito contándonos cuál es el mejor recuerdo que tienen sus padres, o cuál es el mejor recuerdo que tienen como padres de la relación que tienen con sus hijos. Por supuesto. Y que además, bueno, se nos acabó el tiempo, pero qué maravilla que hoy por hoy el vínculo de los hijos no es a través de las madres con sus padres. Eso es magnífico. Gracias. Acompáñenos la siguiente ocasión.